La dignidad no es lo que exiges de los demás, es lo que te niegas a permitir que te arrebaten, lo que eres. Escuchar es una historia que confirma el viejo dicho. La lección más cara de la vida es aquella que no creías que necesitabas aprender. Es la historia de una mujer tranquila de 72 años. Hombre, una taza de café derramada, una botella de agua que cayó al suelo y un momento de humillación pública en un avión lleno. Pero también trata de lo que sucedió después. Se trata del único. Una llamada telefónica de 7 palabras que hizo desde la terminal. Una llamada que desató una ola de títulos financieros tan inmensa que puso de rodillas a una aerolínea multimillonaria. No se trata solo de venganza. Se trata de un ajuste de cuentas que le costó a Transatlantic Airways $4,000 millones. Antes de profundizar, quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo tratado injustamente y deseaste que tuviera la tienen poder para defenderse? Si esta historia les resulta familiar, suscríbanse y compártanla a alguien que necesite escucharlo, porque en los próximos 20 minutos, todo lo que crees saber sobre el sesgo de poder y las consecuencias están a punto de cambiar. Este no es solo otro video viral de un pasajero de avión maltratado. Esto es lo que pasa cuando las corporaciones olvidan que detrás de cada billete hay un ser humano, ser merecedor de respeto. Y a veces ese ser humano tiene los recursos para recordárselo. El aire en ella terminal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago estaba cargada con el cóctel habitual de ansiedad humana y bollos de canela. Era una sinfonía de maletas con ruedas, anuncios confusos y el suave e incesante pitido de los carros que navegan por el cansado. El olor a café quemado y desinfectante creaba ese inconfundible perfume de aeropuerto que se pegaba a la ropa. Mucho después de su partida, entre la multitud de viajeros se encontraba Walter Reynolds. A los 72 años tenía una presencia que era a la vez discreta y profundamente arraigada, como un viejo roble en un parque bullicioso. Las luces fluorescentes proyectaban sombras sobre su rostro, resaltando las líneas que la vida había grabado allí, no de amargura, pero por experiencia. Walter llevaba pantalones caqui sencillos y cómodos, un polo azul marino desgastado pero limpio, y unos prácticos mocasines de cuero oscuro. En sus manos no sostenía ni un teléfono inteligente o una tableta, pero una copia pesada de tapa dura de Meditaciones de Marcus Aurelio, sus páginas suavizadas por los años de pasarlas. Al mirarlo, nunca adivinarías que Walter Reynolds valía 8.7 mil millones, o que había construido Lighthouse Capital de la nada, creando una de las empresas de logística e inversión más exitosas de Estados Unidos. Volaba a San Francisco no por negocios. Esos días habían quedado atrás, sino por algo mucho más importante. Su nieta Zoe se estaba graduando de Stanford con una maestría en informática. Él no se lo perdería por nada del mundo. Guardada cuidadosamente dentro de su desgastada maleta de cuero, había una pequeña y pesada caja, que contenía un reloj PC Philippe Vintage de 1955, un regalo de graduación que había pasado meses de búsqueda. Era el mismo modelo que había usado su propio padre, un símbolo del tiempo, el legado y el valor de trabajo paciente. Mientras Walter esperaba, su mente se remontó a Chicago, 1956. Tenía apenas 3 años y estaba subido a los hombros de su padre, afuera de las puertas de la acería. Emmanuel Reynolds caminaba, fuera de su turno, todavía con su uniforme de trabajo, con la cara manchada de sudor y hollín. Un blanco el capataz se acercó con el portapapeles en la mano. Reynolds, dijo el hombre bruscamente. Los molinos ascendieron a 3 hombres a supervisores. El mes que viene. Tu nombre está en la lista. El cuerpo de su padre se había tensado debajo de él. Así es, señor Caldwell. No se emocione, dijo Caldwell. Es probable que para pasarte por alto. Dicen que los hombres no obedecerán órdenes de un supervisor de color. Walter recordó la tranquila respuesta de mi padre. Los hombres ya cumplen mis órdenes, señor Caldwell. Todos día en el suelo. Una semana después, Caldwell había aparecido en su puerta principal un domingo. Un visitante inesperado en su barrio segregado. Le había entregado a Emmanuel una pequeña caja. Estás consiguiendo ese ascenso, dijo, y tú necesitará lucir como debe ser. Dentro estaba el reloj Patek Philippe. No es nuevo, pero elegante y valioso. Cuando Emmanuel protestó, Caldwell negó con la cabeza. Y mi padre me dejó 2 cosas. Cuando murió explicó.
Este reloj y sus prejuicios me quedo con uno y lo doy. El otro se aleja. El tiempo no ve colores, Reynolds. La gente tampoco debería. Ese reloj se convirtió en un símbolo en la familia Reynolds. Un recordatorio de que la dignidad nunca se puede quitar sin consentimiento, solo se puede entregar, punto o defendido. Walter había vivido una vida que desafiaba los límites que le imponían. A los 26 años, recién graduado de su MBA, y contra un plan de negocios rechazado por 17 bancos, recurrió a inversores privados para lanzar su primera empresa de logística. Todavía recordaba el dolor de las palabras del agente de préstamos en el rechazo final. Señor Reynolds, su plan es sólido, pero buscamos emprendedores que se ajusten a nuestro perfil institucional. El mensaje tácito flotaba en el aire entre ellos. Las personas que se parecían a Walter no construyeron logística global empresas. Cuando le preguntaron por qué lo llamó Lighthouse, simplemente dijo, porque incluso en las tormentas más oscuras debemos mostrar el camino. Ahora casi 5 décadas después más tarde, Lighthouse Capital gestionó miles de millones en activos y revolucionó la cadena de suministro global. Financiamiento. Sin embargo, a pesar de su éxito, Walter seguía transitando el mundo con la cautela que le da la experiencia. El éxito no lo había protegido de las pequeñas indignidades que sufrían los guardias de seguridad que lo seguían en las tiendas de lujo. Anfitriones, que asumieron que estaba perdido cuando entró a restaurantes exclusivos, los socios comerciales que expresaron sorpresa por su articulación. Así que Walter había aprendido a viajar ligero, vestir con modestia y hablar en voz baja. No por vergüenza, pero estrategia. Deja que te subestimen, le decía a menudo a Zoe. Su sorpresa es tu ventaja. Mientras estaba sentado en la sala de espera del aeropuerto, Walter observaba a las familias pasar apresuradamente junto a los empresarios, encorvados sobre sus computadoras portátiles, y el personal del aeropuerto navegando en el caos controlado. Él lo observaba todo con el interés sereno de quien ha visto cambiar el mundo a su alrededor. A veces por su propia culpa, influencia silenciosa. Su vuelo embarcaría pronto. Transatlantic Airways vuelo 327 a San Francisco. Lo había reservado a última hora cuando su jet privado requirió un cambio inesperado. Mantenimiento. Habían pasado años desde que había volado comercialmente, pero Walter no estaba preocupado. Esperaba con ansias las horas tranquilas con su libro, el anonimato de ser un pasajero más. Esta noche, sorprendería a Zoe en su cena de pregraduación, vería la alegría en su rostro. Cara cuando se dio cuenta de que lo había logrado después de todo. Walter miró su reloj, su propia PC, FIPE, idéntica a la que llevaba en su bolso para Zoe. Era hora para dirigirse a la puerta de embarque. El vestíbulo central de la Terminal 3 de O'Hare bullía de actividad. Los anuncios resonaban desde altavoces de techo que compiten con el zumbido constante de innumerables conversaciones y el chirrido de las ruedas del equipaje. Pisos pulidos. El aire transportaba la distintiva mezcla de café, comida rápida y el tenue, un aroma antiséptico que parecía universal en todos los aeropuertos. Walter se dirigió a través de la multitud con la confianza pausada de alguien que no tenía otro lugar a donde ir que exactamente donde iba. Pasó por delante de las tiendas libres de impuestos que vendían perfumes a precios excesivos y de las tiendas de electrónica con aparatos que nadie necesitaba, y los kioscos con sus paredes de revistas mostrando caras que él hizo. No lo reconozco. En la puerta H-17, el proceso de embarque para el vuelo de Transatlantic Airways, el vuelo 327 a San Francisco, estaba a punto de comenzar. La zona de embarque estaba repleta de viajeros, de todo tipo. Familias con niños exhaustos, viajeros de negocios aprovechando impacientemente al teléfono, parejas apoyándose mutuamente para consolarse. En el ante la incomodidad institucional del viaje, Walter tomó asiento en el borde de la sala de espera, colocando su libro sobre su rodilla y su pequeño equipaje de mano a sus pies. Observó cómo el personal transatlántico se movía detrás del mostrador, tecleando en las computadoras y hablando en voz baja y eficiente entre ellos. Sus uniformes azul marino, con acentos plateados, eran nítidos y profesionales, proyectando una imagen de competencia y orden que las aerolíneas trabajaron arduamente para mantener incluso cuando las circunstancias lo desafiaron percepción.
La voz del agente de la puerta se escuchó por el altavoz, anunciando que el embarque comenzaría en breve, comenzando con miembros de primera clase y estatus de élite. Walter observó cómo los pocos privilegiados reunían sus pertenencias, presentando sus tarjetas de embarque con la naturalidad de quien suele alojarse. Walter esperó pacientemente a que llamaran a su grupo. Su boleto estaba en el grupo 4. Un asiento del medio como se esperaba para un último minuto, punto reserva. No le preocupaba. La incomodidad de un asiento del medio era un pequeño precio a pagar por ver la cara de Zoe cuando llegó. Ahora embarcando en el grupo 4. El agente de la puerta finalmente anunció, y Walter se levantó, recogiendo su equipaje de mano y su libro. Se unió a la fila, moviéndose con la economía de movimiento lenta y deliberada de un hombre cuyas articulaciones le dolían, ligeramente por la humedad. Chicago Air. Al llegar a la puerta del avión, ofreció una sonrisa cálida y sincera a la azafata. Allí estaba. «Buenos días», dijo con una voz baja y agradable de barítono. La azafata, una mujer de unos 30 años llamada Jessica Morris, le dio una superficial sonrisa plástica que no llegó a sus ojos. «Buenos días. Bienvenido a bordo». Su mirada ya se había deslizado más allá de él hacia el siguiente pasajero, aunque Walter notó cómo se detenía apreciativamente en un hombre de negocios blanco y bien vestido, estaba detrás de él. Jessica estaba teniendo un mal día, lo que estaba agravando una mala semana y un mal año. Un divorcio reciente la había dejado, las finanzas eran precarias, y la presión incesante de lidiar con pasajeros irritables estaba agotando a sus pacientes. Hilo fino y quebradizo. Esta mañana, su exmarido le había enviado un mensaje de texto diciendo que se retrasaría en el pago de la manutención infantil. De nuevo, la hipoteca de la casa por la que luchaba por conservar vencía en 3 días. Una vez me encantó este trabajo. Hace 15 años, cuando se fijó por primera vez con esas alas plateadas, Jessica se había preocupado genuinamente por el servicio al cliente. Pero, durante años los pasajeros con derecho a todo la trataron como a una sirvienta y la gerencia les recortó los beneficios mientras aumentaba las cargas de trabajo y el estrés constante de mantener la compostura habían endurecido algo dentro de ella. Ahora ella se encontró dividiendo a los pasajeros en categorías. Las élites que merecían atención, los viajeros comunes que el servicio básico era obligatorio y los problemas que debían controlarse. El mes pasado, Victoria Harrington, ella misma la directora ejecutiva, había elogiado el compromiso de Jessica de mantener los estándares. Después de que expulsaran de un vuelo a una pasajera problemática, la pasajera, una joven negra que había cuestionado al ser trasladada de su asiento asignado para acomodar a un miembro platino que llegó tarde, había presentado una queja. Victoria había llamado personalmente a Jessica para asegurarle que mantener el orden y la jerarquía era esencial para Transatlantic, tu modelo de negocio. Protegieron nuestra experiencia premium para el cliente, había dicho Victoria. Eso es lo que es esta aerolínea, construido sobre. Walter notó la tensión en los ojos de Jessica, pero no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo a reconocer la diferencia entre el estrés personal y el desaire personal. Con un suave asentimiento, la adelantó y entró en el avión. El estrecho pasillo del Boeing 737 ya estaba abarrotado de gente. Pasajeros guardando equipaje y buscando asientos. El aire en el interior estaba viciado y cálido, con un ligero aroma a café y productos de limpieza industriales. Walter avanzó por el pasillo, haciéndose a un lado cortésmente para dejar pasar a otros cuando el flujo de tráfico se detuvo momentáneamente, estancado. 22B, murmuró para sí mismo. Encontró su fila y miró a su asiento central asignado. Un joven ya se había perdido en la explosión de sus auriculares en el asiento de la ventana, mientras que el asiento del pasillo permaneció vacío por ahora. La primera tarea de Walter fue guardar su equipaje de mano. El compartimento superior justo encima de su asiento ya estaba lleno. Miró hacia adelante y vio un pequeño espacio disponible en el contenedor al otro lado del pasillo. Mientras levantaba con cuidado su bolsa, que se sentía pesado debido al libro y la caja del reloj, vio a Jessica acercándose, escoltando a otro pasajero a su asiento.
Walter levantó con cuidado su equipaje de mano hacia el compartimento superior, al otro lado del pasillo. La pequeña caja del PC Philippe Yell, libro de tapa dura, hacía que la bolsa fuera más pesada de lo que parecía, y se movió con deliberado cuidado, consciente de lo apretado que estaba. Los pasajeros seguían embarcando a su alrededor. Al extender los brazos para colocar la maleta, su codo, sin darse cuenta, rozó a Jessica, que intentaba pasar junto a él en el pasillo. La sintió tensarse al contacto, y los músculos de su espalda se tensaron con anticipación. «Cuidado», espetó ella. Su voz sonó aguda por la irritación. Las palabras atravesaron el ruido ambiental de la cabina, atrayendo la atención de pasajeros cercanos. Walter retrocedió levemente, sorprendido por su tono. Un destello el recuerdo de cuando le dijeron que se mirara a sí mismo en una tienda departamental hace 30 años, pasó por su mente antes de que lo apartó. «Mis disculpas», dijo con sinceridad, manteniendo la voz tranquila y medido. «Está un poco apretado aquí». Jessica ignoró su disculpa y miró su bolsa con los ojos entrecerrados, su mirada calculadora. En otro pasajero, un hombre blanco más joven con traje de negocios. Quizás vio un error involuntario en Walter. Ella vio un desafío. Algo en su serena dignidad desencadenó una respuesta defensiva que ni ella misma comprendió del todo. «Señor, ese contenedor es para los pasajeros de esa fila», dijo señalando los asientos debajo del compartimento que estaba usando. «Necesitas encontrar espacio cerca de tu asiento». Su voz transmitía una autoridad experta que no admitía discusión. Walter volvió a mirar el contenedor completamente lleno. Sobre su fila asignada, luego volvió su atención a Jessica. «Entiendo», dijo con calma, haciendo un gesto al contenedor lleno que tenía encima. «Parece que este está bastante lleno. Vi una mancha justo aquí, y quería salir del pasillo rápidamente para dejar pasar a los demás». La mujer de mediana edad en el asiento debajo del contenedor en disputa levantó la vista de su revista. «No me importa si usa este espacio», ofreció en voz baja. «Hay mucho espacio». Jessica disparó y la mujer le lanzó una mirada que la silenció de inmediato. Luego se volvió hacia Walter. «Así no funciona. La política es política». Su voz tenía la cadencia ensayada de alguien que había usado esas mismas palabras innumerables veces antes. Walter entendía las reglas, pero también la razón. Arrastrando su bolso hacia la parte trasera del avión, solo para tener que luchar para volver río arriba después del aterrizaje, parecía ineficiente y disruptivo. Además, la bolsita contenía su preciado regalo. Quería quedárselo. Cerrar. «Señora, con el debido respeto, es un equipaje de mano estandarizado. Y hay un espacio abierto aquí», dijo, manteniendo la voz tranquila y respetuosa. «No molestará a nadie». Intentó darle otra sonrisa tranquilizadora, pero no la captó. En la actitud tranquila de Walter, hizo que Jessica no entrara en razón. Vio desafío en su ropa sencilla y apariencia humilde. Vio a alguien que no pertenecía al mundo del embarque prioritario y el estatus de primer ministro con el que lidió todo el día. Vio un problema. Su mente se iluminó. El incidente del mes pasado con el agresivo empresario que le había gritado en la cara cuando le dijo que apagara su teléfono y cómo la gerencia se puso de su lado después de que presentó una queja. Ella no dejaría que eso volviera a suceder. Esta vez mantendría el control. «Señor, yo te estoy explicando la política. Si no encuentras espacio, tendremos que registrar tu maleta en la puerta». Alzó la voz, ligeramente, dejando claro a todos los que estaban cerca que se estaba desarrollando una confrontación. El pensamiento de su cuidadosamente a un regalo empaquetado e irreemplazable, que fue arrojado a la bodega de carga, provocó una sacudida de preocupación a través de Walter. Su ritmo cardíaco aumentó ligeramente ante la primera grieta en su sereno exterior. «No, yo realmente preferiría no hacerlo. Esta bolsa se queda conmigo». Esta fue la gota que colmó el vaso. Para Jessica, él no era un desafío a su autoridad, un rechazo público de sus instrucciones. Su rostro se endureció al recordar otros enfrentamientos, otras situaciones difíciles, pasajeros. Otras veces había sido socavada, pasaron por su mente. «Señor, está retrasando el proceso de embarque y se niega a seguir las instrucciones de un miembro de la tripulación. Necesito que, o revisa la bolsa o busca otro lugar. Ahora,
El joven empresario del 23A, que había estado observando la interacción con creciente incomodidad, se puso de pie. «Oye, ¿puede poner su bolso en el espacio de arriba?» Está vacío. «Por favor, no te metas en esto», espetó Jessica sin mirarme. Él. «Siéntate». En ese momento una joven azafata de rostro amable, Lutia Ramírez, la mujer que estaba en la cocina, escuchó la creciente tensión. Se acercó y le dijo en voz baja a Jessica. «Jessica, hay un poco de espacio en el armario de primera clase. Es solo una bolsita. Podemos ponérsela ahí». Jessica le lanzó a Lucía una mirada venenosa. «Puedo con esto, Lucía, vuelve a tu deberes, esta es mi sección». El subtexto era claro. «Tengo un rango superior al tuyo y no ser socavada por una azafata junior». Lucía dudó. A los 26 años, ella todavía estaba aprendiendo las reglas no escritas de la jerarquía de las aerolíneas, pero algo en esta situación me parecía extraño. Creció en el este de Los Ángeles, hija de inmigrantes que habían enfrentado un trato similar, reconoció las dinámicas sutiles en juego. Había visto a su propio padre, un hábil electricista, despedido e irrespetado por clientes que vieron su acento antes que su experiencia. Pensé que ella había empezado. «Tú», pensó mal. Jessica la interrumpió. «Ahora vete». Se volvió hacia Walter. La autoridad ahora se ve doblemente cuestionada por un pasajero y un colega, así que es mi última oportunidad. Cooperen o me veré obligado a llamar al supervisor de tierra. Walter miró del rostro rígido y enojado de Jessica al preocupado de Lucía. No era un hombre que buscaba el conflicto. Simplemente quería asistir a la graduación de su nieta. Sintió una opresión familiar en el pecho, la misma sensación que había tenido décadas atrás cuando un oficial de policía lo detuvieron por conducir un coche demasiado elegante en este barrio. La sensación de estar atrapado en la casa de otra persona. Narrativa. Suspiró suavemente. «Muy bien, buscaré espacio en la parte de atrás». Él comenzó a girar, pero al hacerlo, el pasajero que iba detrás de él, impaciente por el retraso, empujó hacia adelante, chocando con Walter. Walter se tambaleó levemente, su mano agarrando el respaldo del asiento para estabilizarse. Sintió que su bolso se aflojaba por una fracción de segundo. Se inclinó. Y del bolsillo lateral abierto se deslizó una pequeña botella de agua de metal que había olvidado asegurar. Cayó. Al suelo. No con un golpe fuerte, sino con un ruido metálico sordo. Para Jessica, este era el acto de agresión que parecía estar esperando. «Eso es eso». Tiró la botella. «Está siendo agresivo», gritó ella, su voz resonando con una extraña mezcla de miedo y triunfo. «Necesito seguridad». La acusación era tan absurda, tan desconectada de la realidad por un momento. Toda la sección de la cabina quedó en silencio. Walter la miró fijamente, desconcertado. El joven sentado junto a la ventana se quitó los auriculares. La mujer sentada junto al pasillo miró hacia confusión. «Lutia». La otra azafata pareció horrorizada. «No me lanzó, Jessica». «Simplemente se cayó», dijo con voz suplicante. Todos lo vieron caer, pero ya era demasiado tarde. Jessica ya estaba hablando por el intercomunicador de la cabina, su voz temblorosa por la histeria fabricada, llamando a la gente de la puerta. «Nosotros. Tengo un pasajero agresivo que no cumple en la fila 22 y solicita asistencia y seguridad inmediatas». Varios los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar con incredulidad. Una mujer 3 filas más arriba sacó su teléfono y comenzó a grabar, discretamente. 2 hombres de negocios intercambiaron miradas de sorpresa y desaprobación. Walter Reynolds permaneció inmóvil en el estrecho pasillo, con la botella de agua caída a sus pies. Miró los rostros de los pasajeros a su alrededor. Vio confusión, molestia, un poco de miedo y en pocos un destello de simpatía. Sentía las manos frías y era consciente de los latidos de su corazón, fuertes y constantes a pesar de la ráfaga de adrenalina. Había construido un imperio logístico, global desde la nada y negociado acuerdos multimillonarios, con titanes de la industria y de los jefes de Estado, y se enfrentaron a las corporaciones más despiadadas asaltantes de Wall Street. Sin embargo, allí estaba, en la estrecha cabina de un comercial avión acusado de agresión por una botella de agua caída. Sintió una profunda sensación de cansancio y decepción. Parecía que el mundo siempre podía encontrar nuevas formas de ser pequeño. En cuestión de minutos,
Llegó el supervisor de puerta de rostro severo llamado Michael Bennett, seguido por dos corpulentos oficiales de seguridad del aeropuerto. Michael escuchó el relato exagerado y sin aliento de Jessica, sin mirar ni una vez a Walter. Vio a un empleado nervioso y un anciano negro con ropa sencilla. El cálculo en su mente fue inmediato y sencillo. Michael, a sus 47 años, había trabajado su camino. Fue desde manipulador de equipaje hasta supervisor a lo largo de 20 años en Transatlantic. Se enorgullecía de su eficiencia y capacidad para manejar situaciones. En realidad, esto a menudo significaba apaciguar empleados difíciles y la eliminación de pasajeros problemáticos con una interrupción mínima del horario. Sus evaluaciones de desempeño elogió su acción decisiva y su apoyo al código de autoridad del personal para priorizar las soluciones rápidas sobre los matices. Comprensión, dijo Sir Michael, dirigiéndose a Walter con un tono que no admitía discusión. Voy a tener que pedirte que recojas tus cosas y vengas conmigo. Walter sintió una fría claridad descender sobre él, la misma claridad que había sentido en innumerables salas de juntas cuando un oponente lo subestimaba. ¿Con qué argumentos?, preguntó su voz aún tranquila, pero ahora con un filo de acero frío. No has cumplido con las instrucciones de la tripulación y haber causado un disturbio. Michael recitó de un guión invisible, evitando la mirada directa de Walter. Eso es una grave tergiversación de los hechos. Walter declaró rotundamente. El vuelo. El asistente fue irrazonable y mi botella de agua se cayó por accidente. El control en su voz era total, pero debajo había una conciencia latente de la injusticia que se estaba desarrollando. Lucía tomó dio medio paso adelante. Su conciencia la obligó a hablar a pesar de su inferioridad. Señor, vi lo que pasó. La botella se cayó. Lucía. Jessica la interrumpió bruscamente. Ni siquiera estuvo aquí la mayor parte del tiempo. No te involucres. La amenaza al trabajo de Lucía colgaba, tácito en el aire. Michael miró a Lucía con una mirada despectiva, que le comunicó claramente que debía mantenerse al margen. Se volvió hacia Walter. Señor, nosotros no vamos a debatir esto aquí. Estás retrasando la salida de este avión. Por favor, acompáñame ahora o harán que te expulsen a la fuerza. Una mujer al otro lado del pasillo dejó plantado a un tipo de profesor de unos 50 años. Esto es ridículo, lo vio todo. No hizo absolutamente nada malo. Su indignación fue palpable. Su voz temblaba ligeramente. Señora, por favor, siéntese, dijo Michael sin mirarla. Esto no te preocupa. A todos nos preocupa ver a alguien tratado injustamente, replicó, pero se sentó a regañadientes cuando uno de los oficiales de seguridad se acercó. Ella. Soy la doctora Catherine Powell, profesora de ética empresarial en la Universidad de California en Berkeley, y estaré absolutamente presentar una queja formal sobre este incidente. Michael se estremeció ligeramente al ver sus credenciales, pero insistió. Eso es su derecho, señora. Ahora, por favor, permítanos manejar esta situación. Walter miró a los dos agentes de seguridad, luego volvió a Michael y Jessica. No vio ninguna razón para ello. Montando una escena solo cumpliría su falsa narrativa. No les daría la satisfacción, con una serena dignidad que parecía enfurecer a Jessica más que cualquier arrebato. Se inclinó, recogió su botella de agua y recuperó su equipaje de mano del suelo. Sus movimientos eran deliberados, controlado, pero los que estaban lo suficientemente cerca podían ver el ligero temblor en sus manos, no por miedo, sino por el esfuerzo de contener su justificada ira. Se volvió hacia el empresario que le ofreció su espacio. Gracias por su amabilidad, dijo en voz baja. Luego miró a Lucía, cuyos ojos estaban llenos de angustia. ¿Y el tuyo? Como los agentes de seguridad lo escoltaron fuera del avión, un murmullo bajo recorrió la cabina. Unos cuantos pasajeros más se acercaron. Sacaron sus teléfonos y grabaron discretamente la silenciosa y humillante procesión. Walter Reynolds caminaba de espaldas erguido, con la cabeza bien alta. Sin embargo, en su interior se avecinaba una tormenta. Sintió el peso familiar de indignidades acumuladas, décadas de pequeños recortes que nunca parecieron detenerse, independientemente de riqueza o logro. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Esta vez,
La herida vino con el aguijón adicional de perdiéndose el momento clave de su nieta, algo que nunca pudo recuperar. No solo lo estaban eliminando de un vuelo, se había cruzado una línea, y para Transatlantic Airways un reloj había empezado a sonar. Simplemente aún no lo sabían. Lo último que Walter vio mientras se lo llevaban fue a Jessica, rostro enrojecido por la victoria, y algo más de alivio quizás por haber desviado con éxito sus frustraciones sobre otra persona. A su lado, Lucía estaba de pie con las manos apretado con fuerza frente a ella. Su expresión era una mezcla de vergüenza e ira impotente. Mientras caminaban de regreso en el puente de embarque, Walter oyó una voz detrás de ellos. La profesora que había hablado. «Esto está mal», gritó tras ellos. «Voy a presentar una queja». Michael no perdió el paso. «Siéntete libre, señora. Disfrute de su vuelo». La pasarela se hizo más larga en el viaje de regreso. Cada paso una indignidad. Walter notó que uno de los oficiales de seguridad, un joven hispano hombre evitando sus ojos, claramente incómodo con su papel en esta farsa. El otro oficial, mayor y blanco, mantuvo una inexpresividad profesional. Los últimos ecos del avión se desvanecieron tras ellos, mientras emergió nuevamente al brillo y al ruido de la terminal donde la vida continuó, normalmente para todos los demás. Solo Walter sabía que todo acababa de cambiar. La oficina administrativa era una pequeña habitación sin ningún detalle distintivo justo al lado, la zona de la puerta principal. La iluminación fluorescente proyectaba un brillo intenso sobre las paredes grises institucionales y el genérico muebles de oficina. Una sola ventana daba a la pista donde Walter podía ver vuelo 327. Su vuelo seguía estacionado en la puerta. Michael Bennett hizo un gesto para que Walter se siente en una de las incómodas sillas de plástico. Los guardias de seguridad permanecen junto a la puerta. Su postura se relajó ahora que estaban lejos de la vista del público en la cabina del avión. «Le reprogramaremos una cita. Vuelo posterior», dijo el señor Reynolds Michael, consultando un monitor sin haciendo contacto visual. «Parece que el próximo asiento disponible a San Francisco es mañana por la mañana, a las 6:45 a.m. Walter lo miró con expresión indescifrable. «Eso es inaceptable. La ceremonia de graduación de mi nieta es esta noche». Michael se encogió de hombros con un gesto de admiración. Indiferencia burocrática. «Lo siento, señor, pero es lo mejor que podemos hacer. Tu comportamiento disruptivo provocó que te sacaran del vuelo. Tienes suerte de que la aerolínea no te presione cargos o prohibirle el acceso permanentemente». La injusticia de la declaración golpeó a Walter como un puñetazo. Su pecho se tensó y por un momento el ejecutivo controlado cedió ante el hombre herido. «Mi comportamiento disruptivo». Él repitió en voz baja pero intensa. «Una botella de agua se cayó de mi bolso accidentalmente, y me trataron como a un criminal». Michael finalmente lo miró incómodo con la confrontación directa. «Señor, no estuve allí. Tengo que basarme en lo que informó mi azafata. Ella dijo que discutiste y arrojaste un objeto y le creíste sin cuestionarlo». Walter dijo que no era una pregunta, sino una observación. Michael se removió en su asiento ante la primera señal de duda que cruzó su rostro. Mi trabajo es cuestionar los informes del personal. Señor, solo implemento los protocolos». Walter sintió una oleada de cansancio que lo invadía. ¿Cuántos protocolos se habían utilizado a lo largo de su vida para justificar injusticia? ¿Cuántas personas se habían escondido tras los procedimientos en lugar de ejercer juicio? Pensó en Zoe imaginando su rostro expectante entre la multitud buscando por él. Una punzada de dolor genuino, más aguda que cualquier ira, atravesó su compostura. Se la habían arrebatado. No solo un asiento en un avión, sino un momento con su familia que nunca volvería. La mente de Walter retrocedió a otro momento hace 27 años, cuando rechazó un evento de banca privada en el Waldorf History, un evento al que había sido invitado como orador principal. «Debe haber algún error», dijo el anfitrión, mirando hacia la puerta. «Esperan a Walter Reynolds, el financiero». «Soy Walter Reynolds», había respondido. Pausa incómoda. Estábamos esperando a alguien diferente. El recuerdo aún dolía, no por el insulto, pero porque le había hecho perderse el partido de béisbol de su hijo, el campeonato regional que su equipo había ganado. Un momento nunca pudo recuperarlo, así como nunca pudo recuperar la graduación de Zoe. Walter le saludé con un simple asentimiento a Michael. «Ya veo.
Te enviaremos este nuevo itinerario por correo electrónico. Michael dijo, dándose la vuelta para irse. Puede recoger su equipaje facturado, si lo tiene, en la oficina de recogida de equipajes. Los agentes de seguridad dejaron a Walter solo en la habitación estéril. Durante un largo rato, Walter permaneció sentado en la incómoda cama de plástico puntosilla. No se enfureció, no se desesperó. En cambio, toda una vida de la disciplina entró en acción. La emoción era una corriente que conocía, pero la lógica era el timón. Cerró los ojos y permitió el arrebato de ira lo invadió, y luego se alejó, dejando atrás un resfriado, clara y absoluta resolución. Sus manos apoyadas en las rodillas estaban firmes ahora. El temblor había desaparecido. En su lugar estaba propósito. Había construido su fortuna con un principio simple. Sistemas, ya sea para logística o para la interacción humana, debe ser eficiente y justa. Lo que acababa de experimentar era un fallo catastrófico de un sistema. Fue ineficiente, injusto y se basó en prejuicio y falta de juicio. El sistema le había fallado, y él sabía con certeza que enfrió el aire a su alrededor, que había fallado a muchos otros antes que a él, y que continuaría fallar más a menos que el sistema mismo se corrigiera, no con una carta de queja, no con una demanda por daños y perjuicios, sino abordando la raíz del problema. La arrogante e irresponsable cultura corporativa de Transatlantic Airways. Walter abrió los ojos y vio a través de la ventana que el vuelo 327 finalmente estaba empujando hacia atrás, desde la puerta, casi 20 minutos de retraso debido al incidente. La ironía no se le escapó. Había aprendido durante décadas en los negocios que el verdadero poder no estaba en reaccionar emocionalmente, sino en responder estratégicamente. Jessica y Michael tenían autoridad temporal en esta situación, pero Walter tenía algo mucho más potente: influencia y paciencia. Se levantó, se ajustó el polo y salió de la oficina. El agente Felipe observaba en su muñeca. El gemelo del regalo de Zoe brillaba bajo las luces de la terminal. El tiempo, como le había enseñado su padre, revelaba todas las verdades con el tiempo. Ahora revelaría lo que sucedía cuando alguien confundió la dignidad de Walter Reynolds con un activo negociable. Walter encontró un lugar tranquilo desde una esquina de la terminal con vista a la pista. A través de los enormes ventanales, observó el vuelo 327. Su vuelo se dirigió a la pista y ascendió hacia el cielo gris de Chicago. Llevaba consigo la esperanza de ver a Zoe caminar por el escenario. Por un momento se permitió sentirla todo el peso de lo que le habían arrebatado. No solo el asiento en el avión, sino el momento irreemplazable con su familia. Tocó la caja de regalo en su equipaje de mano, sintiendo su sólida presencia, y pensó de la expresión que nunca vería en el rostro de Zoe. Cuando lo abrió en la ceremonia, una compleja mezcla de emociones se agitaba dentro de él. Decepción, dolor por el momento perdido, y sí, ira. No la ira reactiva y caliente que lleva a malas decisiones, sino la ira fría y enfocada. La ira que había alimentado muchos de sus movimientos comerciales más importantes a lo largo de las décadas. La ira de un hombre que ha visto y sufrido demasiadas injusticias y finalmente decido que ya basta. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Qué iba a hacer?, se preguntó. $4,000 millones no era poca cosa ni siquiera para él. ¿Valía la pena invertir tanto en dignidad personal? La respuesta no le llegó como un cálculo financiero, sino como una certeza moral. No se trataba solo de él, se trataba de todas las personas que enfrentaban un trato similar, pero carecían de los recursos para exigir responsabilidades. Pensé en cómo los $4,200 millones podrían financiar, alternativamente, becas para miles de estudiantes como Zoe, desarrollo comunitario en barrios marginados, iniciativas de atención médica para personas sin acceso. Todo esto, causas que ya apoyaba generosamente, pero a veces el cambio sistémico requería un enfoque diferente. A veces había que hablar con las instituciones en el único idioma que realmente entendían: el poder. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo y anodino teléfono plegable. No le gustaban los smartphones. Demasiadas distracciones. Tenía un número en marcación rápida que usaba para ocasiones como esta. Presioné el botón. Sonó una vez. Sí, Walter. Una voz nítida y enérgica.
respondió. Fue Sofía Martínez, la brillante directora ejecutiva de la empresa privada familiar de Walter. Oficina y un enorme fondo de capital, Lighthouse Capital. Sofía era una prodigio que Walter había guiado. Hace años, una mujer cuya perspicacia financiera solo era comparable a su férrea lealtad. La voz de Walter era tranquila, sin de la agitación que sentía. Sofía, buenos días. Buenos días. Pensé ya estabas en el aire. ¿Está todo bien? Su tono cambió. Inmediatamente me preocupé, detectando la sutil diferencia en la voz de Walter que pocos notarían. Ha habido un cambio de planes. Walter fijó su mirada en el logotipo de Transatlantic Airways, en un letrero de puerta cercano. Requiero su atención inmediata y completa para el resto del día. Cancela tus otras citas. Sofía no lo cuestionó. Había aprendido más de una década de trabajando con Walter. Cuando usó este tono particular midió con precisión con un sutil trasfondo de acero. Algo significativo estaba a punto de suceder. Listo. ¿Qué necesitas aquí? Fue el momento en que se produjo el cambio. El momento en que un agravio personal estaba a punto de... se traducirá al lenguaje que el mundo realmente entiende del capital. Tenemos una nueva prioridad de adquisición, dijo Walter. Sofía estaba intrigada. ¿Qué sector estamos analizando? Tecnología, energía verde, aviación, respondió Walter. Hizo una pausa para darle efecto. Quiero que empieces a adquirir activos relacionados con las aerolíneas transatlánticas. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea mientras el cerebro procesó la instrucción. La aerolínea Walter. Sus acciones son estables, pero sus fundamentos son caóticos. Alto carga de deuda, problemas sindicales, márgenes estrechos. No es nuestro perfil objetivo habitual. Ella parecía desconcertada, pero ya estaba mostrando los datos financieros de Transatlantic en su pantalla. No me interesa adquirir la empresa, Sofía. Todavía no. Me interesa adquirir su deuda. Empecemos por los bonos corporativos sin garantía y los préstamos bancarios sindicados. Querían convertirse en su principal acreedor. Sofía guardó silencio absoluto. Entendía. Esto no fue una inversión. Fue un juego de poder. Una operación quirúrgica hostil. La huelga no estaba dirigida contra las acciones, sino contra la base financiera de toda la corporación. Comprar la deuda de una empresa era un juego mucho más sutil y peligroso que una simple adquisición de acciones. Walter dijo finalmente, su voz cautelosa y preocupada a la vez dijo, ¿qué pasó? Walter brevemente explicó el incidente en el avión. Mientras hablaba podía oír los dedos de Sofía, volando por su teclado ya empezando a trazar la estrategia. Walter, esa es una posición importante, dijo Sofía cuando terminó, con asombro evidente en su voz. Para obtener una participación mayoritaria en su estructura de deuda, necesitaríamos liquidar mucho. Estamos hablando de miles de millones. Lo sé, dijo Walter. Liquidar la totalidad de nuestra posición en Meridian Real Estate Investment Trust. Esto debería liberar unos 1.500 millones. Luego desinvierte en el Fondo Tecnológico Horizonte. Son otras 2. Y vende nuestras tenencias de bonos del Tesoro. Eso debería darte lo que necesitas. Los nombres eran titanes del mundo de la inversión. Vendiéndolos, en un solo día se crearían olas. Eso significa que son casi 4.000 millones de dólares en capital líquido. Sofía susurró la magnitud de la maniobra que se le ocurrió. Walter, ¿es suficiente? Preguntó Walter simplemente. Sí, dijo Sofía ahora con su voz firme, la estratega en su toma de control. Sí, será más que suficiente. ¿Cómo? ¿Quieres que esto se resuelva? Walter instruyó. Usa nuestra subsidiaria Empresas en Delaware y las Islas Caimán. Distribuya las compras entre varios corredores. No quiero la inversión de Transatlantic. Quiero que sepan qué está pasando hasta que sea demasiado tarde. Quiero que una mañana se despierten y se den cuenta de su destino financiero. Descansa en un solo par de manos. Mis manos. Considéralo hecho, dijo Sofía. Yo reuniré al equipo. Empezaremos de inmediato. Hubo una pausa. Walter, ¿puedo preguntar algo más? Adelante. ¿Es este el lugar correcto? ¿Respuesta? 4.000 millones de dólares por un incidente con una botella de agua. Su voz no transmitía juicio. Solo una pregunta genuina sobre proporcionalidad. Walter Reynolds miró por la ventana mientras otro transatlántico el avión aterrizó.
Pensó en la mueca de desprecio de Jessica Morris, el desdén de Michael Bennett y la de su nieta, silla vacía junto a sus padres. No se trata de una botella de agua, Sofía. Se trata de... Ni siquiera por perderme la graduación de Zoe, aunque me duele profundamente, hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Se trata de un sistema que permite a personas con poca autoridad abusar de él con impunidad. Se trata de la rendición de cuentas a un nivel en el que las corporaciones comprenden el resultado final, y se trata de todas las personas que enfrentar estas indignidades sin los recursos para exigir justicia. Escuchó la suave exhalación de comprensión de Sofía. Me hicieron perder una graduación, dijo finalmente. Fue un fracaso sistémico. Ahora aprenderán cómo es la corrección sistémica. Con eso, finalizó la llamada. No había planteado su voz. No había jurado ni amenazado. Simplemente había emitido una serie de palabras tranquilas, instrucciones precisas. Pero en esa llamada telefónica de 5 minutos, Walter Reynolds había firmado una sentencia de muerte de $4.000 millones para Transatlantic Airways, tal como existía en ese momento. La tormenta había estallado. Lucía Ramírez estaba sentada en el estrecho descanso de la tripulación. Habitación en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía en su teléfono. El vuelo 327 aterrizó hace 20 minutos y se disculpó en el momento en que llegaron a la puerta, alegando que necesitaba usar el baño. En cambio, había venido aquí a un espacio donde el personal de la aerolínea podía escapar brevemente de las constantes demandas de los pasajeros y supervisores. Su conciencia la había estado carcomiendo desde que salieron de Chicago. La imagen del rostro digno de Walter mientras la escolta que la bajaron del avión la atormentaba. Solo llevaba 3 años volando. Pero ella ya había presenciado el patrón sutil. Ciertos pasajeros, a menudo mayores, a menudo minorías, recibiendo trato diferente, sujeta a una aplicación más estricta de políticas que rutinariamente se ignoraban para otros. Por lo general, ella permaneció en silencio, temerosa por su trabajo, temerosa de la confrontación. Hoy no. Navegó a un foro en línea popular para auxiliares de vuelo y profesionales de la aviación llamado La Tripulación. Salón. Creé una nueva cuenta con el nombre de usuario Flygirl Witness y comencé a escribir. Necesito compartir algo que ocurrió hoy en un vuelo de OAD a SFO. Todavía tiemblo mientras escribo esto. Vi cómo humillaban y expulsaban de nuestro vuelo a un hombre mayor, decente y tranquilo, sin ningún motivo justificado. Vuelo 327 Transatlantic Airways. El hombre intentaba guardar su pequeño. Continuó cuando otro FA lo acusó de ser agresivo, porque su botella de agua se cayó accidentalmente de su bolso. Estuve allí. Lo vi. No había nada agresivo en este hombre. Él fue educado, razonable y digno en todo momento. Intenté intervenir, pero fue clausurado. Entonces llegaron los supervisores de la puerta y lo sacaron del vuelo. Todo estaba mal en todos los sentidos. Llevo 3 años volando y he visto bastantes situaciones difíciles. Pasajeros. Este hombre no era uno de ellos. Era un señor mayor. Abuelo por él parece que solo intentaba contactar con su familia. Lo que pasó hoy no fue por seguridad ni política. Se trataba de un abuso de autoridad y estaba mal. Nuestra aerolínea predica sobre el servicio al cliente y el respeto, pero cuando las puertas se cierran, eso a veces se olvida. Siento avergonzado de lo que vi, y por no haber hecho más para detenerlo. No sé qué hacer ahora. Temo por mi trabajo, pero no puedo callarme. Dudó un momento y luego presionó publicar. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a llover. Esto sucede con demasiada frecuencia. La gerencia siempre apoya a la FA, incluso cuando claramente están equivocados. He visto incidentes similares. El problema es que cuando alguien llama a seguridad no hay vuelta atrás. Nadie quiere admitir un error. ¿Acaso el pasajero del PC? Preguntando porque todos sabemos cómo se desarrolla esto. Una respuesta llamó particularmente la atención de Lucía. Trabajo para TA2. El mes pasado vi a un agente de la FA llamar a seguridad porque una mujer llevaba un hijab porque parecía nerviosa. Era una doctora que volaba a un congreso médico. Nada. Le sucedió a la FA a pesar de que varios pasajeros se quejaron.
La publicación de Lucía siguió ganando terreno a medida que el vuelo, los equipos de todo el país intervinieron. Luego, 3 horas después de su publicación original, alguien con el nombre de usuario Profesor Testigo se unió al hilo. Yo estaba en ese vuelo, en la fila 25. Lo vi todo. Fue vergonzoso. El hombre no hizo nada malo. Su botella literalmente se cayó cuando alguien chocó contra él. La FA se mostró hostil desde el principio. Hablé, pero me dijeron que me ocupara de mis propios asuntos. Video. La publicación incluía un enlace a un clip de 30 segundos. El video no fue dramático. No hubo gritos ni forcejeos, pero su silencio era su poder. Mostraba a un anciano negro. Su rostro era una máscara de digna resignación, mientras era conducido por 2 oficiales corpulentos mientras Jessica permanecía en él con una mirada de sombría satisfacción. La historia trascendió los confines del foro de aviación. Un bloguero con muchos seguidores en Twitter enlazó la publicación y el video. El hashtag Undignified Flight 327 comenzó a ser tendencia. Aunque nadie conocía aún el verdadero nombre de Walter, la gente empezó a compartir sus propias historias. Transatlantico Air retiró a mi padre de 78 años de un vuelo el año pasado cuando pidió ayuda con su maleta. Dijo que estaba haciendo demandas. Digno vuelo 227. Fui testigo de cómo interrogaban a una mujer negra sobre su 3 veces en un vuelo de TA, mientras pasajeros blancos pasaban de largo. Esto es sistemático. #digno vuelo 327. Por la tarde, las noticias locales de San Francisco, intrigadas por el ángulo de graduación de Stanford mencionado en la publicación original, recogió la historia. Retiran a un anciano de un vuelo. Graduación de su nieta. Titular del San Francisco Chronicles. Sitio web. A medida que se difundió la historia, más pasajeros del vuelo 327 se presentaron. Con sus relatos y grabaciones de video adicionales. Nada de esto respaldaba la acusación de agresión de Jessica. Todo mostraba a un caballero mayor y sereno, que estaba siendo sometido a lo que muchos ahora llamaban un claro caso de discriminación racial. Un pasajero, abogado de derechos civiles, escribió un análisis detallado del incidente, señalando los patrones sistémicos de discriminación que reveló. Lo que presenciamos no fue solo un mal día para uno. Auxiliar de vuelo escribió. Fue un vistazo a cómo el sesgo se arraiga en los protocolos de cumplimiento, creando sistemas de tratamiento de 2 niveles que afectan particularmente a las personas de color. La discusión se amplió a prácticas más amplias de las aerolíneas. ¿Alguna vez has notado que los controles de seguridad aleatorios no son tan aleatorios? Vuelo 327 digno. Las aerolíneas deben dejar de escudarse en los protocolos de seguridad cuando lo que realmente están protegiendo es una cultura de discriminación. Digno. Vuelo 327. Soy un ex asistente de vuelo de TA. La capacitación de la compañía nos indica explícitamente que tengamos más cuidado con ciertos perfiles de pasajeros. Están creando esto. Problema. Vuelo digno 327. A medianoche, la historia ya estaba en marcha. El fondo de las cadenas de noticias nacionales. Transatlantic Airways se enfrentaba ahora a una pesadilla de relaciones públicas con comentaristas y usuarios de las redes sociales condenando las acciones de las aerolíneas. En su pequeño apartamento en Oakland, Lucía vio cómo la historia explotaba con una mezcla de validación y terror. Había hecho lo correcto al hablar, pero sabía que habría consecuencias. Su teléfono ya había sonado con un mensaje de su supervisor. Reunión obligatoria mañana 9:00 am. Cerró los ojos, pensando en las palabras de su madre cuando solicitó por primera vez ser asistente de vuelo. Recuerda, Mita, a veces hacer lo correcto cuesta algo, pero no hacerlo cuesta aún más. Mientras tanto, en la suite ejecutiva en la sede de Transatlantic Airways, se estaba gestando una tormenta diferente, una que no tenía nada que ver con videos virales o la opinión pública y todo lo relacionado con las silenciosas maniobras financieras que se llevan a cabo orquestado por Sofía Martínez y su equipo de Lighthouse Capital. Las 2 tormentas estaban en curso de colisión, y en su intersección se encontraba Walter Reynolds, observando tranquilamente cómo se desarrollaban ambos desde su habitación de hotel en Chicago. Victoria, la oficina de Harrington en el piso 50 de la sede de Transatlantic Airways, ofrecía una vista espectacular del horizonte de Chicago. A los 53 años,
Victoria se había abierto camino hasta el puesto de directora ejecutiva. Mediante una combinación de eficiencia implacable, visión estratégica y un enfoque inquebrantable en el resultado final, su elegante corte bob de pelo rubio plateado, y sus trajes a medida se habían convertido en su marca registrada, al igual que su reputación de priorizar el valor para los accionistas por encima de todo. 20 años antes, Victoria había sido la estrella en ascenso en el marketing de Transatlantic Departamento, llena de ideas sobre la experiencia del pasajero y la lealtad a la marca. Recién salida de la escuela de negocios, elaboró un ambicioso plan llamado Sky Service Excellence, centrado en transformar el enfoque de las aerolíneas hacia atención al cliente. El verdadero producto que vendemos no es el transporte, es la experiencia, escribió. La interacción importa, se rió su jefe. Buena teoría, Vicky. Pero en los negocios las únicas métricas que importan son los factores de carga y los costos de combustible. Las personas compran entradas según el precio y el horario, no por cómo les hacemos sentir. Durante 5 años, vio cómo sus innovadoras iniciativas de servicio al cliente eran sistemáticamente desmanteladas en favor de medidas de reducción de costos. Las comidas se compraron a bordo, el espacio para las piernas se redujo, las tarifas se multiplicó. Cuando protestó en una reunión de gestión, el director de operaciones la tomó aparte después. Eres inteligente, Victoria, había dicho, pero debes decidir de qué lado estás, de los clientes o de la empresa. Era una mentira. En ese entonces creía en una dicotomía, pero gradualmente, a medida que ascendía en la jerarquía, hizo concesiones calculadas. Necesitaba avanzar, aprendió a valorar las métricas por encima de los momentos, los sistemas por encima de las personas. Para cuando llegó a la mar, la transformación era completa. Ella había convertirse en la encarnación perfecta de una cultura corporativa que veía a los pasajeros como unidades de ingresos más que como seres humanos. Sin embargo, esa mañana en particular, su habitual compostura se quebró. Caminaba de un lado a otro frente a la ventanas de piso a techo, teléfono pegado a la oreja, voz irritada y aguda. ¿Cómo es que esto sigue en las noticias? Han pasado casi 24 horas. Esto ya debería haber muerto. Hizo una pausa escuchando a la voz del otro lado. No, en absoluto. No nos disculpamos. Eso valida su narrativa. Emitan la declaración que comentamos. Procedimiento estándar. Investigación en curso sobre seguridad. Primero, lo de siempre. Colgó y se giró para encarar a los 3 ejecutivos sentados en su mesa de conferencias de cristal. Tomás Álvarez, el director financiero, Patricia Wilson, la jefa de Relaciones Públicas, y Gregory Sanders, el director de operaciones. Esto es ridículo, me dijo Victoria volviendo a su asiento a la cabecera de la mesa. Nosotros, retirar a los pasajeros que no cumplen las instrucciones de la tripulación todos los días. ¿Por qué? ¿Uno explotando? Tomás Álvarez estudió a Victoria cuidadosamente. A los 51 años, trabajó en Transatlantic por más tiempo y se unió al departamento de finanzas cuando la aerolínea aún se enorgullecía de su servicio. Había visto cómo cambiaba la cultura corporativa bajo sucesivos directores ejecutivos. Creciendo cada vez se sentía más incómodo con las prioridades de la empresa, aunque respetaba el negocio de Victoria. Debido a su perspicacia, había comenzado a preguntarse si su definición compartida de éxito era demasiado limitada, tal vez porque en realidad no hizo nada malo. Thomas se aventuró con cautela. He revisado los videos que circulan en línea. No. Coincide con nuestro informe de asistencia de vuelo. Victoria lo desestimó con un gesto. Los videos nunca muestran la historia completa. Jessica es una de nuestras azafatas con más experiencia. Si se sintió amenazada, me basta. Patricia Wilson deslizó su tableta por la mesa. El video, para empezar, no coincide con nuestra versión oficial. Y luego está esta publicación del denunciante de la azafata. Se ha compartido. Ya lo he visto más de 200,000 veces. Victoria miró la pantalla y la descartó con un gesto. Sabemos quién es la testigo de la mosca. Gregory asintió. Rastreó el relato. Es la azafata junior de Lucía Ramírez, con 3 años en la compañía. Hasta ahora su historial es impecable. Despídela. Victoria dijo sin dudarlo. Violación de la política de redes sociales. Hacer un ejemplo.
Thomas se aclaró la garganta. Victoria, si me lo permites, eso podría derramarse echando más leña al fuego. La están aclamando como una heroína por alzar la voz. Joe, francamente, si lo que describe es exacto, quizá debamos examinar el incidente con más cuidado en lugar de cerrando filas. No me importa si la llaman Madre Teresa, espetó Victoria. Ella públicamente menospreció a un colega y dañó la marca. Las acciones tienen consecuencias. Se volvió hacia Patricia. Redacta la declaración, lenguaje estándar sobre incidentes lamentables, investigación exhaustiva, compromiso con el servicio al cliente, etc. No mencione específicamente este caso ni se disculpe por nada. Patricia asintió, tomando notas en su tableta. Y si preguntan por el pasajero, los medios intentan identificarlo, sin comentarios sobre clientes específicos por razones de privacidad, respondió Victoria, la evasiva habitual. Ella se levantó de nuevo señalando el final de la reunión. Esto se acabará en un par de días. Alguna celebridad hará algo estúpido y el Internet seguirá adelante. Mientras tanto, encuentra a Lucía Ramírez y despedirla hoy. Mientras los demás salían, Tomás Álvarez se quedó. Él esperó hasta que estuvieron solos antes de hablar. Victoria, hay algo más que deberíamos discutir, dijo, y su voz tenía un tono de preocupación que la hizo levantar la vista bruscamente. Ha habido una actividad inusual en la negociación de nuestros instrumentos de deuda corporativa durante las últimas horas. Grandes compras en bloque de nuestros bonos, muy por encima del valor de mercado. Victoria, que ya estaba volviendo a su correo electrónico, apenas echó un vistazo. Y eso suena a buenas noticias. El aumento de la demanda de nuestra deuda significa confianza en nuestra capacidad de devolverlo. Es el patrón lo que me preocupa, Thomas insistió. Estos no son normales transacciones de mercado. Alguien está comprando sistemáticamente porciones significativas de nuestros activos en circulación. Deuda. Podrían ser los primeros movimientos de una acción hostil. Un recuerdo me cruzó por la mente. La mente de Victoria. Su primera semana en la escuela de negocios. Un profesor discutiendo cómo los asaltantes corporativos de la década de 1980 a veces utilizaban la adquisición de deuda como una puerta trasera para controlar. Lo descartó tan rápido como llegó. Tomás, acabamos de anunció ganancias trimestrales mejores de lo esperado. Nuestras acciones subieron. Probablemente se trate de un fondo de cobertura que está haciendo. Jugamos basándonos en nuestros fundamentos positivos. Lo controlamos, pero no me preocupa. Miró su reloj. Tengo una decisión de la junta directiva. En 5 minutos. Reflexionemos sobre la situación de relaciones públicas a las 4. Tomás quería presionar. Más duro, pero reconoció el desdén en su tono. Con un asentimiento la dejó oficina, con el peso de la preocupación aún sobre sus hombros. Mientras caminaba de regreso a su propia oficina, no pudo sacudirse la sensación de que las dos situaciones en desarrollo, la crisis de relaciones públicas y las misteriosas compras de deuda, podrían ser conectados de maneras que aún no entendían. Victoria volvió a su computadora, ya concentrada en la presentación trimestral que haría ante la junta. El incidente, tal como lo recordaba ahora, fue un incidente menor. Irritación, un pequeño contratiempo en una operación que por lo demás funcionaba bien. Había superado tormentas de relaciones públicas mucho peores en su carrera. Sin embargo, lo que Victoria Harrington no se dio cuenta fue que esta no era una crisis de relaciones públicas común y corriente, y que Tomás Álvarez había detectado una actividad de mercado inusual. Era el primer temblor de un terremoto. Sofía. La oficina de Martínez en el edificio Lighthouse Capital de Manhattan era un estudio de caos controlado. 13 habían introducido monitores adicionales, que se sumaron a los 2 que ya estaban en su escritorio. Cada uno mostró diferentes aspectos de las maniobras financieras en curso. Precios de los bonos, volúmenes de negociación, propiedad, porcentajes y un complejo diagrama de red de empresas fantasma y vehículos de adquisición. La propia Sofía era la calma en el centro de esta tormenta. A sus 34 años, ya se había ganado una reputación como una de las estrategas financieras más brillantes de su generación. Hija de inmigrantes mexicanos que había trabajado como conserje y costurera, se había abierto camino en las escuelas de negocios de Stanford y Harvard Escuela.
Antes de que Walter Reynolds descubriera su talento y la convirtiera en su protegida, ahora directora ejecutiva de su oficina familiar, ejercía un poder financiero con el que la mayoría de los veteranos de Wall Street solo podían soñar. Hemos liquidado el Meridian Rate posición, anunció James Fuller, su operador principal desde la sala de guerra contigua, donde un equipo de analistas y operadores estaban ejecutando su estrategia. 1.700 millones listos para desplegarse. Sofía asintió levantó la vista de la pantalla. Primero pasó por Lighthouse Cayman y luego lo dividió entre Alpine Holdings y socios oceánicos para las compras. Enfoque en las trincheras de bonos de 2027 y 2029. Primero, se dirigió a Rebecca Wong, su directora jurídica, que estaba coordinando con un equipo de abogados cumplimiento normativo. ¿Cómo nos va con los umbrales de divulgación? Estamos estructurados para pasar desapercibidos. Rebecca lo confirmó. Al usar 23 entidades independientes, podemos acumular hasta el 70% de su deuda pendiente antes de activar cualquier divulgación obligatoria. Actualmente estamos al 17%. Bien, Sofía, respondió. Que así sea por ahora. Su teléfono sonó a la línea privada cuyo número solo Walter tenía. Ella contestó inmediatamente. Ya estamos en el 17%, informó sin preámbulos. El mercado es sorprendentemente líquido. Muchos accionistas institucionales parecen ansiosos por vender. Esto se debe a que la reputación de Transatlantic ha ido decayendo durante años. La voz tranquila de Walter respondió. Su trato hacia mí era sintomático de problemas más profundos. ¿Cuánto falta para que alcancemos la posición de control? Sofía miró el diagrama de red en su pantalla más a la izquierda. En el ritmo actual, deberíamos tener el control mayoritario de su deuda en 72 horas. Antes sí estamos dispuestos a aumentar nuestra prima de oferta. Hazlo, ordenó Walter. Aumenta la prima en un 5%. Quiero esto. Se hace rápidamente antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Entendido, dijo Sofía. ¿Qué hay de la situación pública? El incidente es tendencia en redes sociales. Déjalo, respondió Walter. Proporciona una experiencia perfecta para cubrir nuestros movimientos financieros. Todos estarán pendientes de la crisis de relaciones públicas mientras tomamos el control de su futuro financiero, silenciosamente. Mientras hablaban, James se acercó con una tableta que mostraba datos en tiempo real sobre la actividad comercial. Estamos alcanzando resistencia en los bonos a 2035, informó. Hudson Capital se niega a vender su posición incluso con una tasa del 7% toprima. Sofía frunció el ceño. Este era un obstáculo inesperado. ¿Quién está detrás, Hudson? Morgan Banking Group, respondió James. Son socios financieros de Transatlantic desde hace mucho tiempo, pensó Sofía. Rápido. Contacte directamente con el director financiero de Morgan. Ofrézcales un canje de deuda. Posición en NextGen Pharmaceuticals para sus bonos transatlánticos. Han estado intentando entrar en el sector de la biotecnología, y esto les da una ventaja competitiva. James asintió y volvió a la mesa de negociación piso. Sofía volvió a su llamada con Walter. Estamos encontrando cierta resistencia, pero nada que no podamos superar. Quizás tengamos que ser creativos con algunos tenedores de deuda. Eso es aceptable, Walter dijo. Para cuando entiendan lo que está pasando será demasiado tarde. Lo que importa es que Transatlantic, la gerencia permanece en la ignorancia hasta que ocupemos el control. Después de colgar, Sofía llamó al equipo. Se reunieron para una breve sesión informativa. 20 profesionales financieros se reunieron a su alrededor. Un grupo diverso de analistas, comerciantes y estrategas que representaban la cultura meritocrática que Walter había construido en Lighthouse. Escuchen, dijo. Esta no es una adquisición estándar. Es una realineación estratégica del poder. No estamos comprando aerolíneas transatlánticas. Estamos comprando el derecho a determinar su futuro. Señaló los monitores mostrando su progreso. Tenemos 3 objetivos. Primero, acumular participación mayoritaria. En deuda con ellos. Segundo, permanecer en el anonimato hasta que se asegure el puesto. Tercero, prepara los términos que impondremos una vez que nos rebelemos. Miró a su alrededor mirando a cada persona a los ojos. Esto no se trata solo de negocios. Se trata de responsabilidad. Conozco a Walter Reynolds desde hace 12 años.
Es la persona con más principios que he conocido. Si está tomando este paso extraordinario, entonces algo fundamentalmente roto necesita reparación. Mientras el equipo se dispersaba de regreso a sus estaciones, Daniel Rivera, su ayudante y amigo de toda la vida, se acercó silenciosamente. 4.000 millones es mucho dinero. Incluso para Walter, dijo en voz baja. ¿Estás seguro que esta es la respuesta correcta a lo que pasó? Sofía consideró su pregunta con atención. Me pregunté lo mismo. Daniel. Pero creo que nos estamos perdiendo el punto si vemos esto como una reacción a un solo incidente. ¿Qué es entonces? Preguntó. Es una corrección a un problema sistémico, respondió ella. Walter ha enfrentado discriminación toda su vida. Este incidente fue el punto de inflexión. No porque fuera el peor ejemplo, sino porque reveló cuán profundamente arraigado está el problema en la cultura corporativa. No está usando sus recursos para la venganza. Los está usando para la reforma. Daniel asintió lentamente. Pero hay una delgada línea entre la reforma y la retribución. Y 4.200 millones de dólares podrían financiar muchos programas de impacto directo, becas, inversión comunitaria, iniciativas de salud. ¿No crees? He considerado que Sofía preguntó con un tono de voz inusual. Walter ya financia todas esas cosas, pero a veces cambiar un sistema requiere más que caridad. Requiere influencia. Y si esto falla, Daniel presionó. Si las reformas transatlánticas no se mantienen, eso es mucho capital desplegado para obtener resultados inciertos. Sofía miró las pantallas que mostraban su progreso. Entonces, al menos alguien intentó cambiar las cosas a nivel estructural en lugar de solo tratar los síntomas. Vale la pena el riesgo. El teléfono era una notificación de una aplicación de noticias. Otra historia sobre el digno incidente del pasajero que ahora presenta entrevistas con múltiples testigos del vuelo. La narrativa pública se estaba consolidando y era totalmente contraria. Transatlantic Airways. Mientras tanto, en los mercados de bonos, se perfilaba una narrativa diferente, escrita en el lenguaje del capital y la propiedad de la deuda y la obligación. Era una historia pocos sabían leer todavía, pero su conclusión sacudiría a toda una corporación hasta sus cimientos. El atardecer en San Francisco pintó la bahía en tonos naranja y dorado, un hermoso telón de fondo que solo intensificó la sensación de pérdida de Walter. Su suite, en el Four Seasons, podía ver el campus de Stanford a lo lejos, donde en ese preciso momento Zoe estaba recibiendo su maestría sin su abuelo presente. Él estaba de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el vaso frío, el otro sosteniendo la pequeña caja que contiene el PC Philippe,